Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver ahora en esta ocasión un caso de un paciente comprometido periodontalmente. ¿Sí? Aquí tenemos las fotografías extraorales, en el cual vemos un perfil ligeramente convexo con un ángulo nasolabial ligeramente abierto. Poca exposición, pobre exposición de los incisivos superiores y vemos que es un paciente con tendencia a crecimiento vertical. Ahí está la fotografía de tres cuartos en su sonrisa. Vemos algunas extrusiones de algunas piezas dentales. Vemos ahí un problema periodontal, lo cual fue referido primero que nada con el especialista en periodoncia para que le hiciera el tratamiento periodontal y posteriormente valorarlo para realizar el tratamiento ortodóntico. Y bueno, aquí ya hablando un poquito más de la oclusión, vemos que tiene la línea media, no coincide la línea media superior con la inferior. Vemos un paciente con clase molar 1. Y bueno, en esta fotografía no se alcanza a valorar, pero él tuvo una pérdida de un incisivo inferior. También tuvo una extracción de un segundo molar inferior derecho. Aquí vemos las fotografías oclusales, intraorales, y alcanzamos a apreciar un poco el apiñamiento que tiene en la arcada inferior y el ligero apiñamiento en la arcada superior, ¿sí? En el cual podemos ahí valorar. Aquí voy a colocar el cursor donde está ahí la línea de Wallerich. En la parte inferior alcanzamos a valorar la línea Wallerich. Entonces, bueno, nosotros tenemos cómo liberar ese apiñamiento sin la necesidad de hacer extracciones. Se hace el análisis de Wallerich y se determinó paciente a tratar sin extracciones. Pero aquí el detalle es que, bueno, no podemos hacer un tratamiento ortodóntico convencional, ni con una aparatología convencional, ni con fuerzas convencionales. Necesitamos nosotros, aquí apreciamos un poquito la radiografía panorámica, en el cual vemos ahí un tercer molar incluido y vemos ahí algunas reacciones periapicales ahí en el premolar inferior izquierdo, la ausencia del incisivo inferior y la ausencia del segundo molar inferior derecho. Bueno, entonces se valora periodontalmente y posteriormente se realizó un tratamiento ortodóntico. Ahí tenemos la radiografía lateral de cráneo en la cual podemos valorar todo lo sagital del paciente. Vemos una clara clase 2 esqueletal y vemos ahí ligeras retroinclinaciones de los dientes superiores y una buena inclinación de los dientes inferiores, ¿sí? Plan de tratamiento. Nuestro plan de tratamiento fue iniciar su ortodoncia posterior a la periodoncia al tratamiento periodontal que se le realizó. Empezamos el tratamiento ortodóntico con fuerzas muy, muy suavecitas. Aquí podemos ver un arco .013, que ese duró bastante tiempo. El arco .013 para que nos brinden fuerzas demasiado, demasiado ligeras y que biológicamente sean muy sensibles para las piezas dentales. Bueno, ahí hicimos un poquito de variación en la parte anteroinferior, un poquito de variación en la colocación de los brackets, de canino a canino. Lo variamos un poquito hacia incisal. Medio milímetro aproximadamente fue la variación. Ahí podemos ver nosotros la divergencia que hay entre el primer premolar inferior derecho y el canino, y de igual forma del lado opuesto. En la parte superior no quisimos hacer variación, al contrario, queríamos que expusiera un poquito más todo el segmento antero-superior. Y bueno, este arco .013 a lo largo de 3-4 meses no es un paciente como normalmente tratamos a los pacientes con ortodoncia autoligado, pero lo que vamos a hacer con él, una fase 1 de tratamiento muy, muy larga. Del .013 nos vamos a brincar al .016 y posteriormente al 14x25. Aquí vemos cómo estamos haciendo ya la alineación. Seguimos con arcos muy, muy suaves, muy ligeros. Ahí vemos la divergencia. Aquí nos ayuda muchísimo lo que vienen siendo los brackets, los tubos, perdón, Snap Link, que nos permiten abrir la compuerta y llevar el 7 de una forma muy, muy, muy rápida y eficiente, ¿no?
Ahí vemos la variación de la colocación de los brackets en la parte inferior, lo que les comentaba, de canino a canino inferior, los colocamos ligeramente medio milímetro más hacia incisal con respecto al punto FA, al centro de la corona clínica. Y bueno, ahí tenemos ya el avance, ya cuando ya estábamos en arcos ya rectangulares. A este tipo de pacientes únicamente llegamos hasta el 14 por 25 o a lo mucho un 16 por 25 de Copernici. ¿Para qué? Para nosotros no invadir las fuerzas, no aumentar las fuerzas y que no tenga ningún problemita ahí de periodontalmente hablando. Bueno, ahí vemos la mecánica para la verticalización del molar inferior derecho. Ahí si ustedes alcanzan a apreciar en la fotografía, nosotros tenemos ligado del 6 y el 7 para evitar que ese espacio entre el 6 y el 7 al momento que se esté verticalizando se empiece a abrir algún espacio. Ahí seguimos con la mecánica, 16 por 25 y es máximo, hasta ese arco fue el que llegamos. Aquí la verticalización del molar, ahí vemos que periodontalmente van a tener que hacerle un tratamiento al finalizar ahí entre el 6 y el 7 inferior derecho. Y bueno, aquí está un poquito más gráfico cómo estamos haciendo la mecánica para la verticalización de ese molar. Nosotros tenemos el tercer molar que ocupó el espacio del segundo por la pérdida del segundo molar. Y bueno, entonces tenemos el 6 y el 7, ahí el 7 está muy, muy acostado. Si nosotros hacemos una mecánica convencional, por así decirlo, nada más colocamos el arco, se nos puede llegar a abrir mucho espacio y es más tiempo de tratamiento, aparte de que se abre el espacio, después lo tenemos que protraer ese molar hacia mesial. Entonces ahí es simple, es únicamente colocarle una ligadura mientras se está haciendo la verticalización o también le pueden colocar, como yo lo hice, una cadena muy, muy pasiva, una cadena elástica para que al momento de que se esté verticalizando se siga uniendo ahí el punto de contacto, lo más que podamos unir ese punto de contacto. Y bueno, llevamos la mecánica convencional. En la parte superior se hizo un stripping de canino a canino superior para eliminar lo más que se pueda los triángulos oscuros que se generaron durante el tratamiento por la pérdida periodontal que tiene el paciente. Bueno, tenemos que no van a coincidir las líneas medias. ¿Por qué? Por la ausencia de un incisivo inferior, pero nosotros vamos a conservar bien la clase molar y la clase canina. Si nosotros requerimos elásticos, acuérdense de elásticos de 2.5 onzas de fuerza y dependiendo de la longitud es el elástico que nosotros elegimos, ¿sí? Ahí vemos el desarrollo de las arcadas. A este paciente, estos fueron los últimos arcos. Ahí vemos el resultado, cómo fue evolucionando el caso. Ahí fue cuando le hicimos stripping y ahí ya fue cuando cerramos todos los espacios de ese stripping. Acuérdense que cuando colocamos cualquier cosa en sistemas de autoligado, lo colocamos, cualquier aditamento, perdón, como ligadura o alguna cadena, necesitamos colocarlo por debajo del arco para evitar esa fricción y esas fuerzas excesivas. Entonces ahí vemos en fotografías cómo se abrieron los espacios. El stripping yo generalmente lo hago con fresa, no lo hago con las lijas. Con la fresa es más, para mí se me hace más eficiente y me funciona un poquito mejor. Entonces la cadena por debajo del arco y se cierran totalmente los espacios. Ahí vemos la evolución del caso clínico de la forma del lado derecho, perdón. Y aquí ya retiramos la aparatología, una mecánica muy, muy simple. En un año, 2 meses de tratamiento hicimos todo este proceso. Ahí por cuestiones sociales el paciente quiso que se le retiraran ya la aparatología superior, ya estaba terminado, ya no necesitaban más que un ajuste en la parte inferior. Y al siguiente mes ya le retiramos la aparatología ya inferior, ¿sí? Ahí vemos cómo, bueno, pues obviamente las líneas medias, como habíamos comentado, no van a coincidir. La clase molar se mantiene en clase 1 y clase 1 canina. Ahí tiene sus retenedores fijos, tanto superior como inferior. Si se fijan en la arcada inferior, me corrí hasta la fosa mesial de los premolares para poder colocar el retenedor fijo. Y en la parte superior, ahí tenemos ya también cementado el retenedor fijo, perdón.
Y bueno, aquí tenemos las fotografías faciales finales, que esto es lo importante. Bueno, no hubo una variación tanto en el perfil porque no hicimos movimientos anteroposteriores. Sin embargo, la estética facial del paciente cambió mucho. Le faltan detalles de microestética como son los colores del diente, a lo mejor unas carillas o algo, para ahí cambiar un poquito la microestética del paciente. Y bueno, aquí tenemos el antes y el después. Entonces, con fuerzas biológicamente sensibles, nosotros podemos tratar a pacientes comprometidos periodontalmente. Únicamente saber qué fuerzas nosotros vamos a utilizar. Acuérdense que con sistemas de autoligado pasivo nosotros generamos de 35 a 40 gramos de fuerza por cada diente. En un sistema tradicional nosotros tenemos aproximadamente de 90 a 115 gramos de fuerza por diente. Entonces, no va a haber mayor pérdida periodontalmente hablando, no va a haber un compromiso periodontal con sistemas de autoligado pasivo. Al contrario, en algunos casos se benefician los tejidos periodontales y bueno, lo más importante, pues la salud del paciente, ¿no? Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Saludos.